de espondilolisis y después voy a hacer un barniz de espondilolistesis. Me parece un poco más entretenido. ¿Ya? Bueno, la espondilolistesis es una patología que se presenta, o sea, la espondilolisis, perdón, es una patología que se presenta principalmente en los niños y adolescentes. Se produce por un defecto en la pars interarticularis, y para los que no saben cuál es la pars es lo mismo que el istmo, y es el espacio que está entre medio de la faceta superior y la faceta inferior. ¿No? En general una patología bien prevalente y que puede estar presente, o sea, en los estudios como poblacionales está presente hasta en el 6% de la población. Y los factores de riesgo, o en realidad los mecanismos que se le atribuye esta lesión, son principalmente movimientos en flexión, hiperextensión y rotación repetidos. ¿Ya? En general estos pacientes son pacientes que hacen actividades físicas, deportistas, y dentro de ellos el clásico que se describe es ballet y karate. Sin embargo, por la penetración en el fondo de los deportes, los que tienen más lesiones son los que hacen fútbol, los que hacen deportes más masivos. ¿No? Además existen otras condiciones que pueden estar asociadas, como una curva lumbar acentuada, y pueden estar asociados a un sacro más vertical, un sacral slope bajo, y en pacientes que tienen un tilt pélvico aumentado. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes son en general asintomáticos. ¿Ya? La mayoría de los pacientes no saben que tuvieron una espondilolisis y consultan en la edad adulta por un dolor lumbar y ven cómo tener una espondilolisis. ¿Ya? Y en la adolescencia en general, cuando se manifiesta, la característica principal es un dolor lumbar, axial, mecánico, que aumenta con los movimientos de extensión y rotación generalmente, y que en algunos casos puede tener irradiación tanto a los glúteos, incluso al muslo. ¿Ya? En cuanto a alguna prueba física que tenga algún grado de mayor acercamiento al diagnóstico, no existe. Y de hecho se lo mostré porque es un estudio que tomaron un grupo de pacientes con espondilolisis y un grupo de pacientes de control, los compararon y en realidad se dieron cuenta que ni siquiera las maniobras de hiperextensión o de rotación podían sugerir con algún grado de certeza si es que el paciente tenía o no una espondilolisis. Por lo tanto, esto es una patología que uno tiene que saber que existe y tiene que saber sospecharla. Tiene que sospecharla en pacientes, en niños, adolescentes, deportistas, etc. El estudio, bueno, lo clásico es siempre estudiarlos con una radiografía de entrada, y si bien la radiografía antero-posterior y lateral son las clásicas, nosotros tenemos que saber que las proyecciones oblicuas son las que mejor van a poder caracterizar la pars interarticularis. ¿No? En la visión oblicua se ve el clásico Scottish Terrier, que están señalados ahí con las flechitas. El número 1 en la faceta superior, el 2 el pedículo, el 3 el proceso transverso, el 5 en la faceta inferior, ¿ya? Y el 4 es donde está la pars, y justamente en esta radiografía se ve que tiene una alteración
de continuidad de la pars interarticularis, por lo tanto estaríamos en presencia de una espondilolisis. En los pacientes que tienen una espondilolisis bilateral, se puede ver una discontinuidad en la pars interarticularis, dado que al mirarlo de lado está en el mismo plano y el rayo tiene una interpretación radiopaca. En cuanto al escáner, el escáner es una herramienta que define bastante bien las características óseas. Sin embargo, la sensibilidad no es muy alta, dado que hay microfracturas o incluso elongaciones que se pueden presentar previos a una fractura franca, ¿no? En la primera imagen se ve que ese paciente tiene una espondilolisis del arco izquierdo, o sea, de la pars izquierda. Y si se fijan bien en el lado derecho, se ve que tiene como, se ve con esclerosis, perdón. Y en la derecha, el mismo paciente que posteriormente evolucionó con una espondilolisis contralateral. En general, los pacientes que tienen una espondilolisis unilateral tienen un riesgo mucho mayor de una espondilolisis contralateral. ¿Por qué? Porque el estrés tanto de la extensión como de las rotaciones se transmite a la pars que está funcional, por así decirlo. En la resonancia magnética, bueno, la resonancia magnética tiene una alta sensibilidad y especificidad, menos en fracturas que son incompletas y no es tan sensible. En algunas secuencias, sobre todo en el STIP, podemos ver si es que está en la fase aguda algunos cambios hiperintensos, pero no es el gold estándar, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del uso clínico, es la primera opción, es la opción principal que uno puede utilizar si es que tiene la sospecha de una espondilolisis en un paciente que no le pudo ver una lesión en las radiografías de columna oblicua. La scintigrafía prácticamente, o sea, no tiene mucho uso en realidad, porque si bien tiene una sensibilidad que no es baja, la especificidad sí que es baja. Entonces, en este tipo de pacientes es mejor realizar otro tipo de estudios y complementarlos, como la resonancia y el escáner. Y el gold estándar es el SPECT-CT, que es más sensible y más específico, lo identifica en las distintas etapas y sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Las distintas etapas, en la etapa de arriba se ve que hay una hiperactividad metabólica, pero que todavía no se ve fractura. En el segundo, en la imagen del medio, se ve que hay una hiperactividad metabólica, o sea, tiene un potencial de reparación todavía. Y se ve la fractura, mientras que en la imagen de más abajo se ve que existe una fractura, pero eso ya no tiene potencial de reparación y por lo tanto estaríamos en presencia de una pseudoartrosis. En cuanto al tratamiento, hay un montón de algoritmos, pero como concepto general, la espondilolisis es una patología que uno debiera manejar inicialmente con reposo, ¿ya? El reposo deportivo, que puede ser por un periodo variables, pero en general a los 6 meses estos pacientes ya están sin dolor y con reintegro deportivo gradual, ¿ya? Cuando los pacientes uno los deja reposo, les da algún tipo de antiinflamatorio
antiinflamatorios y analgésicos, depende de la edad y sus patologías asociadas. Tienen buena respuesta clínica, y una vez que ya tienen buena respuesta clínica, el dolor está controlado. Uno puede plantearse el reintegro deportivo gradual y asociado siempre a alguna terapia kinésica de fortalecimiento de la musculatura tóraco-abdominal y el piso pélvico, ¿no? En algunos centros recomiendan el uso de brace o de faja. Sin embargo, no hay evidencia fuerte que respalde el uso de este tipo de implementos. En lo personal, yo no los uso, porque si ya saben, como hablamos antes, en la escoliosis los pacientes no lo usan, probablemente estos individuos tampoco lo van a usar, así que tiene poco sentido. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como pueden ver, hay varias técnicas, y como me enseñaron a mí, cuando hay muchas técnicas, quiere decir que ni una es muy buena, ¿ya? Pero hay técnicas de osteosíntesis, desde tornillos con alambre, tornillos con gancho, o tornillos más especializados, que se pueden usar en pacientes, principalmente en pacientes que tienen una mala respuesta al tratamiento médico, o sea, el dolor persiste, o pacientes que tienen dolor en aumento, los pacientes que pueden tener una espondilolistesis secundaria y progresiva, y por último los pacientes que por algún motivo que después vamos a ver puedan tener compromiso neurológico. La osteosíntesis en atletas, hay una revisión de la literatura que no es muy nueva, pero sí tiene es bastante significativa. Se realizó una revisión de la literatura y dividió a los pacientes en mayores de 20 años y menores de 20 años. En general, los pacientes menores de 20 años tuvieron un retorno deportivo total entre los 5 y los 12 meses, usando osteosíntesis, pero estos pacientes en realidad eran deportistas de verdad, no es como, no, me gusta jugar a la pelota y voy a jugar el fin de semana, ¿no? Y quiere decir que probablemente este grupo de pacientes tenía un grado de asistencia bastante concentrado y acompañamiento, o sea, no es el grupo habitual. Bueno, y la otra opción es la fusión, ¿ya? Que en el fondo la fusión es fijarlo y que los segmentos queden unidos, ¿ya? Una artrodesis. Y se comparó la efectividad entre los pacientes que se les realizó fusión u osteosíntesis, también en pacientes menores de 21 años, porque en el fondo son los que tienen, los que son más comparables, porque la tasa de no unión es mucho menor, ¿ya? Y se incluyeron los pacientes que tenían o espondilolisis o espondilolistesis de bajo grado, que en el fondo son las que se fijan in situ, no hay que reducirlas, ¿ya? Y, sorpresa, no hubo diferencia en menores de 20 años tampoco. Así que, como concepto, el tratamiento de la espondilolisis es un tratamiento médico, y en los casos muy seleccionados, de pacientes en los que uno va a realizar el tratamiento quirúrgico, depende mucho caso a caso, la edad del paciente y otros factores que no tiene mucha importancia evaluar ahora.
Este otro trabajo que dice prácticamente lo mismo. Entonces, en conclusión, la espondilolisis es una patología frecuente en niños y adolescentes. En cuanto a la clínica, es un dolor lumbar en específico cuando se manifiesta. El tratamiento es principalmente tratamiento médico,